Pensémoslo un poco. Si pensamos la cuestión desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista táctico también, con conceptos como los de lucha de clases o relación de fuerzas, sí, parece claro que las élites están en un muy buen momento porque no encuentran realmente oposición, no encuentran oposición política en las democracias formales, no encuentran oposición internacional organizada. Por supuesto, no hay una lucha de clases organizada como tal desde el punto de vista de los sectores subordinados. El internacionalismo en ese sentido tiene un papel absolutamente secundario, desde los intentos aquellos de principio del siglo XXI, con el Foro Social Mundial, el movimiento antiglobalización, que fueron políticamente en realidad muy débiles y no tuvieron consecuencias políticas prácticas. Se podría decir que, bueno, que la relación de fuerzas está en favor de las élites, que además tienen ahora un completo dominio de los medios de producción intelectual, mucho más que antes, en el sentido de, incluso en el ámbito de las universidades, la fragmentación, el aislamiento de los discursos críticos, la separación por áreas, ¿sí? Por distintas áreas disciplinares, hacen que, por ejemplo, distintos espacios de crítica hacia lo que podría estar ocurriendo, el de género, el ambiental, el de clase, el étnico, estén en un momento de fragmentación en cuanto a los especialistas que los analizan. Las personas que analizan cada uno de estos procesos de manera profunda están en sus espacios luchando por conservarlos en muchos casos. No es que se deje libremente la decisión de qué investigar o qué no, por ejemplo, de qué hablar o qué no. Pero en cualquier caso, la fragmentación tiene el problema de la falta de coalescencia, de unificación de las luchas frente a los elementos sociales e históricos que son generadores comunes de estos problemas, o que por lo menos tienen en su centro la cualidad de conservar estos problemas funcionando, ¿vale? Es decir, son las élites y sus creencias y sus determinaciones ideológicas y sus prácticas, su praxis en general, las que impiden un mejor tratamiento de problemas como la desigualdad de género, la desigualdad ambiental, la desigualdad étnica, la desigualdad social, la desigualdad regional. Son todos elementos que no ocupan primeros lugares en la agenda de las élites, que siempre están más preocupadas por primero mantener su propia posición social y después por mantener funcionando la rueda de la producción, la distribución y sobre todo el consumo. El consumo de bienes y servicios sigue siendo el motor desde el punto de vista de la conservación del funcionamiento del sistema, en términos también clásicos, la posibilidad de producir la circulación y reproducción ampliada del capital. En eso no hay una mayor novedad. Entonces uno podría decir, sí, en ese sentido no hay fuerzas de izquierda o progresistas o críticas organizadas que permitan pensar un modelo alternativo. Pero quizá la pregunta sociológica de fondo, o por lo menos en una perspectiva un poco más amplia que esta de la lucha de clases y las relaciones de fuerzas, sería pensar por qué este momento histórico carece de una mejor organización crítica, desde el punto de vista de que la crítica juega siempre su rol como estabilizadora también del sistema. Es la existencia de la crítica la que le permite eventualmente a unas élites victoriosas adaptarse a potenciales amenazas en el funcionamiento del sistema. Y esto tampoco lo estamos viendo. Quiero decir, lo que se tiene que decir en términos ambientales, políticos, sociales, se ha dicho ya, no están apareciendo cosas nuevas. En todo caso, se están profundizando y empeorando problemas preexistentes. Pero no es que no se han dicho cosas críticamente acerca de la realidad en este sentido y de las amenazas que enfrenta el sistema en su conjunto. Entonces la pregunta es, ¿qué problemas tiene el sistema que no se plantea su propia crítica en buenos términos o que no está permitiendo avanzar una crítica para su propia adaptación? Esta sería una pregunta. Uno siempre piensa en términos de relaciones de fuerzas a los intelectuales orgánicos de los sectores subordinados,
como potenciales destructores del sistema. Pero en realidad la mayor parte de las veces funcionan como segmentos estabilizadores. Se produce una cierta lucha, el sistema tiende a adaptarse, negocia, por decirlo así, tácticamente, la relación de fuerzas cambia un poco para evitar también que los problemas vayan a mayores, es decir, que se vuelvan destructivos, que generen, también en un término clásico gramsciano, una crisis orgánica. Para eso pueden recurrir a métodos consensuales, como vendría a ser la democracia representativa, o a mecanismos de reintegración cesaristas, un poco más agresivos, como podrían ser el fascismo, o cualquier en realidad gobierno de tipo corporativista, que es en realidad lo que tenemos en la realidad. La pregunta es, en todo caso, ¿qué ocurre en el capitalismo contemporáneo de claro corte corporativo, en donde incluso los estados centrales carecen de fuerza para oponerse a los intereses corporativos particulares? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar sociopolítico? Y en mi opinión hay que prestarle atención un poco como juego de la historia del pensamiento social. ¿Qué ocurre con el viejo adagio de las sociedades no se plantean problemas para los cuales no tienen solución? Uno podría decir, en este sentido, el problema más profundo es que la sociedad global capitalista contemporánea, que agrupa estas formas diversas de corporativismo muy concentrado, puede ser el modelo chino, en algún punto el modelo ruso, o las democracias más formales de corte occidental, siempre democracias como las he definido muchas veces, son nominales, no son realmente gobierno del pueblo, son organizaciones corporativas de otro tipo, simplemente en donde las élites negocian con las masas de una manera cíclica, pero en donde el predominio de las élites sigue estando claro. Quiere decir, nadie podría sospechar, por ejemplo, en Estados Unidos, que gobiernen demócratas o republicanos. No son las élites corporativas las que están guiando la política interna de la geopolítica. Cuando uno escucha, por ejemplo, al neopresidente Trump, alguna de las cosas que dice es tan claro que no surge de su intelecto que debemos preguntarnos quién está produciendo ese discurso político. ¿Quién está produciendo? Quizá no la estrategia, quizá las tácticas que usan de amenaza, de golpear fuerte para negociar después. Todas estas cuestiones que son coyunturales sí le pertenezcan como estilo de dirigencia. Mientras que uno podría decir que el gobierno anterior, el de Joe Biden, Kamala Harris o quien quiera que fuera en realidad, tenía formas más suaves, pero está claro que fue un gobierno absolutamente belicista y violento. Tanto en lo que se refiere, por ejemplo, en la dinámica del enfrentamiento en Europa Oriental, como en el desarrollo de los conflictos en Oriente Medio, como el tratamiento respecto de economías periféricas. Los gobiernos demócratas en general son sumamente violentos en términos geopolíticos y no son precisamente progresivos en términos de política interna. Entonces, en ese sentido, se puede decir que las élites de poder, que tienen ahora este componente corporativo respecto de la producción económica tan grande, a pesar de las figuras que aparecen como si fueran personalismos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, esas son figuraciones, pero es la política corporativa definida en circunstancias más intensas dentro de cada corporación las que definen también esos comportamientos, esos intereses que parecen basados en la lógica individual. Es un poco también una parte del mecanismo ideológico de someter a la gente a creer que son los individuos los que generan la historia y la sociedad. De eso nada, así como los sistemas políticos emergen de las circunstancias sociales y los líderes de los esquemas políticos surgen de las circunstancias sociales. Por eso hay gente como Trump o como Milei
pero también como Sánchez o Meloni o Putin gobernando, surgen de esas circunstancias históricas, a pesar de la existencia de esas figuras, lo que eso está denotando es que las élites no tienen nada mejor para poner en el lugar. Y esta quizás es la contracara de esa ausencia o esa debilidad de la crítica. La crítica no puede expresarse porque el conservadurismo corporativo no se lo permite, por supuesto. Por supuesto. Pero ese límite está marcando también una necesidad frenética de intentar ganar posiciones para evitar precisamente amenazas que están muy próximas. Vivimos en la época en que están los cambios tan acelerados, pero también está acelerado el movimiento creciente del uso de recursos, de energía, de trabajo humano, a tal punto que es muy difícil detenerse a pensar qué es lo que se debe hacer con la adaptación, no digo ya en general del sistema social, de la estructura en general, sino simplemente de cuestiones coyunturales que se van resolviendo en función de, bueno, la propia relación de fuerzas, pero no siempre la relación de fuerzas resuelve en función de intereses objetivos. A veces la relación de fuerzas es tan asimétrica que resuelve en función de el interés dominante. Y el interés dominante en ocasiones establece circunstancias en las cuales es autodestructivo. Muchísimas políticas corporativas pueden llevar, por ejemplo, a la aniquilación de parte del mercado de consumo en economías centrales. Y esas políticas desarrolladas por las élites críticas, como si dijéramos, por sus propios medios, sin tener que negociar con poderes que se opongan, que sean progresivos o que sean socialmente más amigables, sin enfrentar otra cosa que no sean sus propios conflictos de élite, están llevando a veces a resultados muy malos en términos políticos, económicos. La situación de Europa en estos momentos está clara en ese sentido. Es un muy mal momento sin que haya movimientos sociales críticos. Entonces son cuestiones muy curiosas y que apelan a esa cuestión de, bueno, ¿por qué no se plantea realmente una solución? ¿Por qué se plantea más belicismo, más conflicto? Bueno, se plantean porque son en realidad salidas. Las salidas destructivas son siempre más fáciles, más inmediatas que las salidas constructivas o las salidas de negociación. Y en este sentido, ver por todos lados líderes o liderazgos violentos resulta significativo y por supuesto preocupante. El hecho de que quienes parezcan estar manteniendo más la calma sean gobiernos de corte dictatorial o de democracia extraordinariamente débil, tiene que ser una advertencia en este sentido. Me refiero no solamente a China, a India, pero también las petromonarquías del Golfo. Son élites que se mueven con muchísima más tranquilidad, con muchísima más perspectiva geopolítica y geoestratégica, al menos en sus formas, y no tienen nada de democráticas en sus formas y por supuesto no se enfrentan a toda esa agenda fragmentada que bueno, a las izquierdas del progresismo nos gusta traer a colación. La lucha por la eliminación de los problemas de género, de etnia, ni hablar de clase, de diversidad sexual. Las dictaduras en este sentido tienen extremadamente pocas preocupaciones en ese sentido porque controlan muy bien de manera directa con los mecanismos tradicionales de las sociedades disciplinarias, no los más actuales de las sociedades de control, del autocontrol personal. Entonces uno ve con curiosidad el desarrollo histórico actual, sin incluso considerar los cambios que las propias élites introducen y que difícilmente entiendan cómo manejar. Las tecnologías del conocimiento ya no son solo de la información y la comunicación. Las tecnologías del conocimiento, como pueden ser la inteligencia artificial, introduce cambios a los cuales cada corporación debe apelar sin saber cuáles son las consecuencias, ni particulares para la corporación, ni generales para la sociedad con las cuales interactúan, sean las que producen, por ejemplo, materias primas, o bienes de capital, o bienes de consumo, o sean sus propios mercados de consumo,
sin poder medir cuáles son los impactos y las consecuencias de la introducción de estas tecnologías del conocimiento, tienen que, por decirlo así, ir para adelante, continuar avanzando en esa dirección. Y son cambios tan rápidos y tan fuertes que uno puede pensar que ni siquiera el pensamiento crítico o la intelectualidad está siguiendo el paso de esos cambios. Normalmente, cuando se intenta hacer ciencia y no meramente opiniones sobre la coyuntura, lo que intentamos hacer es, recabar datos con la teoría que disponemos, la mejor de la que dispongamos, producimos esos datos con esa teoría, con cierta metodología, procesamos esos datos, vemos qué consistencia tienen. Si no muestran ninguna consistencia, debemos plantear incluso en cambiar nuestro aparato teórico, volver a producir datos empíricos. Todo eso lleva mucho tiempo. Y además, como hablamos siempre en ciencia, no tiene consenso asegurado, una trayectoria de investigación en este sentido, entonces debe ponerse al juicio de los pares. Tiene una transición histórica cada producción de nuevo conocimiento, cuando es de gran calado, cuando es importante. Entonces, lo que ocurre es que la capacidad de investigar sobre lo que está pasando es todavía mucho más lenta que lo que realmente está pasando. Aunque uno diga, está bien, que investigue la propia inteligencia artificial, los resultados académicos, pero también políticos, tienen que ser filtrados por lentas y trabajosas mentes humanas, pero más importante todavía, deben todavía pasar el filtro de los enfrentamientos humanos, de las posiciones de fuerza humanos, de esas relaciones de fuerza que siguen operando, pero en este contexto sumamente complejo. Entonces, ¿cuál es el quehacer? Desde el punto de vista de la producción intelectual, por el momento no queda más remedio que seguir pensando, seguir produciendo con las herramientas de las que disponemos para que el conocimiento que producimos pueda ser considerado válido. Válido, no cierto, válido. Y el problema en este sentido es que incluso cuando se consigue producir conocimiento válido, eso tampoco asegura que las élites que están controlando hoy, porque es muy favorable la relación de fuerzas, la lucha de clases la tienen ganada, es muy difícil llegar con nuevas ideas a las élites. Porque las élites corporativas económicas están enfrascadas en sus luchas corporativas y en su propio mapa geopolítico intelectual, y cuando incorporan cosas son o meramente tácticas o puntuales para mejorar su posición de fuerza, difícilmente sean mecanismos sociales que permitan rearticular la realidad social en términos de cambios adaptativos, sin importar cuál sea el discurso progresista o cuasi progresista de sus aparentes liderazgos, como por ejemplo las figuras de Elon Musk desde el punto de vista tecnológico. Sigamos produciendo tecnología, que eso va a salvar a la humanidad de los problemas existentes, o los más filantrópicos al estilo Bill Gates, pero es que en definitiva las corporaciones, Microsoft o Tesla o incluso SpaceX o Amazon, no se mueven de acuerdo a los intereses o discursos de sus aparentes dirigentes. Son estructuras sumamente complejas, por eso ya no hablamos en términos de capitalismo clásico, la lucha de clases ya no es entre burgueses y proletarios, en todo caso es entre sectores subordinados y corporaciones dominantes, lo cual es muy diferente, al punto tal que el concepto de clase sufre enormemente. Este tipo de lucha tal vez no sea estrictamente lucha de clases. Nos encontramos en estas circunstancias y eso explica, en parte, el éxito de las élites, el fracaso del pensamiento crítico en cuanto a sus opciones políticas. Es decir, estamos tan lejos, no de la Revolución Rusa o la Revolución Cultural o el socialismo árabe, no solamente, o los movimientos insurreccionales latinoamericanos o africanos. Estamos no solamente muy lejos de eso, estamos ya lejos incluso del Mayo francés, del reformismo europeo que permitía una alianza de clases en el contexto de la democracia representativa. Y este alejamiento es peligroso, por supuesto. Entonces, como conclusión, estamos en un momento sumamente complicado, estamos en un momento complicado para pensar. Las viejas herramientas
han perdido fuerza explicativa, han perdido fuerza a nivel de organización, pero no tenemos nuevas ideas, tenemos pretensiones de nuevas ideas. Lo que no tenemos es lo que comentaba antes, es desarrollado el proceso en que nuevas ideas acerca del funcionamiento del sistema histórico, del sistema social, permitan generar herramientas de lucha política. Pensar de otra manera requiere ese éxito de nuevas ideas. Y actualmente, también por el éxito corporativo dentro del ámbito de la producción intelectual, está siendo muy difícil traer nuevas ideas. Entonces, espacios de pensamiento alternativo desde el punto de vista sociológico, como el que venimos proponiendo hace ya muchos años, no implican ningún éxito. Y a esto hay que agregar lo siguiente, que no implican ningún éxito puede implicar precisamente esa inercia de las formas tradicionales de pensar que tienen su predominio en las academias e incluso son más afines al pensamiento corporativo, que sabe lidiar mejor con esa forma de crítica que con otras formas de crítica. Puede pensarse de esa manera, pero también puede pensarse que es simplemente nuevo conocimiento con pretensiones de validez, pero que no está probado. Simplemente no ha sido aceptado como conocimiento válido. Está en parte del terreno de las luchas, sí, como ocurre con cualquier conocimiento, y uno puede apreciar en la historia de la ciencia que esto es lo normal. Pueden pasar muchas décadas para que cambien los modelos de pensamiento. Incluso, me refiero, pueden pasar muchas décadas dentro del capitalismo, que es un sistema particularmente flexible y adaptable a las nuevas ideas. Ni hablar si pensamos en contextos más conservadores e integrados. Ahí es mucho más difícil que nuevas ideas tengan éxito. Y el tipo de represión que existe hoy para las nuevas ideas no es violento, es simplemente el aislamiento en nichos de producción intelectual, cosas que se dicen, que se presentan en algún congreso, qué interesante, pero que no tienen consecuencia en materia de consultorías, por ejemplo. Cuando las corporaciones, los estados, los gobiernos van y consultan a expertos, normalmente consultan al capital del campo, el capital simbólico, es decir, consultan a quien tiene más prestigio dentro del campo. Y como actualmente el prestigio es, por una parte, muy conservador, como ha sido siempre, y por otra parte, muy manufacturado, como no ha sido siempre, ahora está muy manufacturado quién es el experto, sea crítico, sea conservador, hay una increíble facilidad para decir, esta persona realmente sabe del tema, cuando son evidentemente posicionamientos ideológicos que muy poco tienen que ver con el mejor conocimiento de la materia, en lo absoluto. Y esto se replica no solamente en los campos de la política, la sociología, la economía, hay aspectos incluso yo diría, de la física, la astrofísica, no sabría decir, por ejemplo, en otros terrenos como la biología. La biología sí, en términos de qué es lo que ocurre en términos de la bioquímica, por ejemplo, que tienen estos parámetros que hacen a un anquilosamiento también de la universidad como espacio de producción de nuevo conocimiento. Algo que lleva muchas décadas ocurriendo a nivel global y que, bueno, obviamente cuando se expresan movimientos críticos a eso, ocurren por fuera de la academia. Y al ocurrir por fuera de la academia, no tienen legitimidad. Tienen mucho más difícil la posibilidad de probar su validez. Y esa es, no probar su validez, poner a prueba su validez. Más importante. No tienen recursos para investigar, lo que nosotros hacemos es un caso, pero hay muchos otros. Entonces nos encontramos en esas circunstancias. Bueno, no sé si esta parte, este segmento ha aportado demasiada claridad para esas dudas que se presentaron en cuanto a esto, a la situación actual del pensamiento crítico respecto del pensamiento conservador o del pensamiento dominante, porque hay que pensar que el pensamiento conservador uno lo puede pensar en el gran nivel, ¿sí? Es decir, sí es conservador porque quiere, bueno, básicamente sostener el sistema capitalista, pero hay que tener cuidado con eso, porque al mismo tiempo es un conservadurismo muy dinámico en términos de la aplicación de nueva tecnología. Y una
una cuestión también muy clásica del capitalismo, pero como las nuevas tecnologías ahora son muy impactantemente tecnologías de conocimiento y con capacidad de producción a partir de producción de conocimiento con resultados asombrosos en desarrollo y en constante y acelerada evolución, bueno, en estas circunstancias debemos seguir mirando y en todo caso esperar la oportunidad. A fin de cuentas, algunos éxitos importantes de los movimientos insurreccionales han sido muchas veces golpes de suerte vinculados a un súbito y profundo debilitamiento de las élites respecto del control social. Cosas que en dinámicas tan caóticas y aceleradas como las que vivimos, siempre es una posibilidad. Y cuestiones que pueden aparecer en los lugares a veces más inesperados, en los lugares sociales más inesperados. No quiero decir que vayan a aparecer en el centro de la Antártida ni en la Luna. En los lugares sociales, históricos más inesperados.